Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches al señor embajador don Oscar Armando Toledo Soriano. Muy buenas noches a la máster Mónica Senglini Acosta. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para el programa de posgrado en Administración Pública. Es un honor poder compartir este espacio con ustedes. En primera instancia, escucharemos las palabras del señor embajador Oscar Armando Toledo Soriano, embajador extraordinario y plenipotenciario de El Salvador ante la República de Costa Rica. Se ha desempeñado como embajador extraordinario y plenipotenciario en El Salvador, en República Dominicana, con sede en Santo Domingo desde marzo del 2021 hasta diciembre del 2022. Embajador adjunto de El Salvador en Washington, D.C., desde octubre del 2017 a febrero del 2020 y cónsul general de El Salvador en Toronto, Canadá, desde marzo del 2010 a octubre del 2017. También como asesor técnico de la Dirección de Cooperación Internacional en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana desde septiembre de 1999 a febrero del 2010. Jefe de la Unidad de Planificación y Coordinación del Proyecto en la División de Asistencia Alimentaria de la Secretaría Nacional de la Familia desde agosto de 1994 a septiembre de 1999. Es diplomático de carrera con cargo de segundo secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador a través del Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática de El Salvador. Posee una maestría en Estudios para el Desarrollo y Cooperación Internacional de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ohio, una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Asimismo, cuenta con un Diplomado Superior de Formación en Integración Regional Centroamericana mediante la cooperación española, auspiciado por la Universidad de Córdoba, Antigua Guatemala. Un diplomado en Cooperación Internacional en el Centro de Investigación y Docencia Económica, auspiciado por la OEA y el gobierno mexicano. También ha sido becario Fulbright para realizar estudios de especialización en el área de relaciones internacionales y estudios para el desarrollo en América Latina, de la Universidad de Ohio. Asumió el cargo de embajador de El Salvador en Costa Rica a partir del 27 de febrero del presente año. Le damos el espacio, señor embajador. Muchas gracias, te agradezco mucho y bueno, es muy grato para mí que nos hayan invitado como Embajada de El Salvador. Agradezco esta oportunidad de participar en este evento en el cual vamos a hablar de un tema de suma importancia, tanto para Costa Rica como para El Salvador, cuál es abrir una nueva ruta de transporte que supla lo que sería el transporte terrestre, pero en este caso un transporte marítimo multimodal de corta distancia entre ambos países, lo cual, sin lugar a dudas, es un hito histórico, ya que de por sí está dinamizando lo que sería el intercambio comercial entre Costa Rica y El Salvador, que poseen una balanza comercial bastante robusta y fuerte, en el cual Costa Rica se ha convertido en uno de los socios económicos importantes de El Salvador y viceversa. Esto pues va a agilizar lo que sería el transporte de mercancías a nivel regional y por supuesto trae muchas ventajas comparativas como son rapidez, seguridad también. Ahora que estamos en el tiempo de que hay que cuidar el medio ambiente, va a reducir la huella de carbono entre ambos países. Costa Rica, que tiene tantos avances en conservación del medio ambiente, creo que tiene esto una prioridad. Y también, aparte de eso, va a ayudar en disminuir lo que sería la tramitología que existe a nivel de las fronteras centroamericanas. Pues ustedes saben de que a nivel de lo que son aduanas, a veces los camiones pueden pasar varados 1, 2, 3 días, dependiendo de las condiciones. Y también, por el otro lado, le va a dar mayor rapidez a un camión, por ejemplo, que esté saliendo de San José, llegando a San Salvador, se puede tardar entre 3 a 5 días con una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora.
¿verdad? Y esto permitiría que la mercancía que sale de El Salvador y que sale también de Costa Rica y viceversa, puede estar en un aproximado de 24 horas. Este proyecto, como ustedes saben, ya se venía trabajando desde hace muchos años. Ha sido una propuesta de que se desarrolle el transporte marítimo de corta distancia entre los países y pues lastimosamente no se había podido dar por diferentes circunstancias. Hace el día 10 de agosto de este año, pues se inició el proyecto en el puerto de la Unión de El Salvador, donde salió el primer viaje con transporte desde la Unión hasta Puerto Caldera en Costa Rica. Esto pues tiene un recorrido aproximado de 670 kilómetros que los hace en más o menos 24 horas, lo cual indica en sí mismo que agiliza el flujo comercial entre los países y también nos ayuda pues a que tengamos menos tramitología entre las aduanas. Esto yo diría que ha demostrado la buena voluntad política que existe entre el actual gobierno de Costa Rica y el gobierno de El Salvador, lo cual pues ha implementado este proyecto que es muy innovativo en la región y que ayuda también no solamente a mejorar los procesos de transporte, sino que también acerca más los lazos de amistad que existen entre El Salvador y Costa Rica. En este primer momento, el proyecto del ferry incluye lo que es el transporte de carga, pero prontamente también vamos a empezar a conversar con el gobierno de Costa Rica sobre lo que sería la segunda fase del proyecto y que es también incorporar turismo, ¿verdad? Tanto de salvadoreños que quieran venir a Costa Rica como viceversa, ¿verdad? Para que esto ayude a que las poblaciones también se unan. Nosotros, a través del ferry, se espera que se mueva aproximadamente entre el 3 y el 5% de la carga total que se maneja a nivel de Costa Rica y El Salvador. Obviamente solamente un ferry tiene una capacidad en este momento para llevar 100 camiones prácticamente de 22 metros aproximadamente. Y eso significaría que si estuviera en su máxima potencia, el ferry estaría haciendo en un viaje redondo una movilidad de 200 camiones, ¿verdad? En este momento, el ferry está trabajando con una regularidad de 2 viajes por semana y tiene posibilidades de que a medida vaya incrementando la clientela en el uso del ferry, podría hacer hasta 3 viajes por semana, lo cual nos indicaría de que podría mover 200 camiones más a los 400, que serían 600 camiones. Pero obviamente es un proyecto nuevo, es un proyecto que teníamos que moverlo, ¿verdad? Y que está, a mi criterio, tiene grandes posibilidades. Esto pues nos va a ayudar a que las cadenas marítimas y logísticas y de provisionamiento logístico también mejoren entre ambos países. Esto significa que no solamente vamos a poder intercambiar productos entre Costa Rica y El Salvador, sino que también va a mejorar el encadenamiento logístico hacia ambos países. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros creemos que tiene potencialidad de que transportistas o productos de Guatemala, de Honduras y de Panamá puedan hacer de utilidad o puedan utilizar el ferry. Esa también es uno de los objetivos. Es importante mencionar que el ferry tiene en cada viaje hasta la capacidad de mover 100 camiones con transporte enganchado y desenganchado. Eso significa que puede llevar también los cabezales de los camiones, lo cual pues también esto redunda en la seguridad, no solamente en las carreteras, sino que también redunda en el beneficio laboral de los que manejan los camiones, de los transportistas. Como les digo, en una segunda fase hay un componente de turismo que nosotros vamos a empezar ya a abordar con las autoridades de Costa Rica para que vayamos haciendo pues todos los arreglos pertinentes para que pueda haber movilidad de personas a través de eso. Por este lado, también quiero felicitar al programa de posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica por realizar este tipo de actividades encaminadas a brindar los conocimientos a sus estudiantes sobre este tipo de proyectos novedosos y que se están implementando actualmente en la región. Ustedes saben que el proyecto del ferry no es un proyecto nuevo,
que tiene, según he escuchado, desde que se lanzó la primera idea, más o menos unos 20 años, que se ha venido manejando, pero por diferentes circunstancias, pues no ha sido posible de que se pudiera implementar. El último obstáculo que se tuvo fue por el aparecimiento de la pandemia, y ahí pues se retomaron los trabajos entre ambos gobiernos, y que gracias a Dios en este momento que estoy acá en Costa Rica, pues se ha iniciado el proyecto, y que creo que es una bendición para ambos países. Hasta ahí mi introducción. Estamos dispuestos a que si hay preguntas, pues que podamos resolverlas. Y también quiero ponerles a disposición nuestra embajada para cualquier inquietud que exista. Nosotros estamos en este momento haciendo visitas como Embajada de El Salvador ante los industriales de Costa Rica, exportadores, importadores, para señalar las ventajas que puede tener el ferry. Es un proyecto inicial, ¿verdad? Obviamente todos los proyectos tienen que caminar primero, ¿verdad? Pero nosotros tenemos fe que el proyecto del ferry va a ser un proyecto exitoso. Hasta ahí mi intervención, y por favor le doy la palabra a Georgianella. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras. Seguidamente escucharemos la exposición de la máster Mónica Segnini. Ella es empresaria, máster en fiscalidad empresarial, licenciada en administración con énfasis en aduanas y comercio internacional, con especialidad en legislación pública y con más de 25 años de experiencia en temas de aduanas, comercio exterior y competitividad. Actualmente es la CEO de la empresa Desacarga, empresa costarricense de aduanas y logística internacional. Durante su trayectoria profesional ha formado parte de importantes juntas directivas, tanto públicas como privadas, tales como Procomer, el Banco de Costa Rica, la Cámara de Comercio, la Asociación de Agentes de Aduanas de Costa Rica, y además ha ocupado la presidencia de juntas directivas de la Cámara de Exportadores CADEXCO, Federación de Exportadores de Centroamérica, FECAEXCA, y el Consejo Privado de Promoción de Competitividad. Asimismo, ha sido profesora de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica en Comercio Internacional y Comercio Regional, y ha dedicado los últimos 5 años al estudio de factibilidad, desarrollo y habilitación del proyecto de transporte marítimo de corta distancia en la región, conocido como Ferry Centroamericano. El título de la exposición que nos brindará es Ferry Centroamericano, antecedentes y condiciones habilitantes para una operación logística eficiente. Al finalizar la intervención de doña Mónica, se abrirá un espacio de preguntas, las cuales pueden irlas planteando en el chat. Le damos el espacio a doña Mónica. Adelante. Muchísimas gracias, Georgianella. Buenas noches al señor embajador, don Oscar Armando Toledo. Un placer saludarlo y que esté aquí con nosotros. Igualmente un saludo a todos los colegas y personas interesadas en este interesantísimo tema, retador, con grandes desafíos, pero que, como decía el señor embajador, ha sido un tema que por años la región ha requerido, ha estudiado y ha planteado, y para mí realmente es un honor poder tener la oportunidad de conversar con ustedes de este tema, al cual, como decía Georgianella, le he dedicado los últimos 5 años de mi ejercicio profesional, esperando que concluya e inicie con gran éxito. Voy a permitirme compartir pantalla con ustedes, y como decía Georgianella, estaré gustosa al final de la presentación de poder responder a sus preguntas. Ustedes me confirman una vez que estén viendo la presentación, por favor. Sí, ya se puede ver. ¿Está en modo presentación? No, todavía no. No. Ahora sí. Ahorita sí, ok. Bueno, primero algunas aclaraciones importantes, y es que, bueno, a pesar de que la empresa que represento ha sido una de las que ha planteado el inicio de operaciones del servicio, no somos la empresa que estamos ofreciendo en este momento el servicio. Sin embargo, eso no impide que podamos conversar del tema, porque lo conozco bien, y en conjunto con ustedes podamos acordar y promover las condiciones habilitantes para que este proyecto sea un éxito.
Inicio, don Oscar Armando mencionaba el transporte marítimo de corta distancia. Es importante mencionar, y tal vez lo vamos a ver ahora en los antecedentes, que este proyecto se le ha conocido con distintos nombres, ¿verdad? Como cabotaje, incluso en los años 80, luego se fue transformando en una propuesta de transporte marítimo de corta distancia, y al día de hoy se le conoce como el proyecto de transporte marítimo multimodal, conocido como Ferry Centroamericano. Pero independientemente de estos términos, estamos hablando del mismo proyecto que busca conectar a la región por la vía marítima. El contenido de la presentación básicamente se basa en estos 5 aspectos. Vamos a ver un poco de antecedentes. Es importante que ustedes conozcan desde dónde viene este tema. ¿Cuál es el estado de situación de Centroamérica? No voy a profundizar mucho ahí porque se ha hablado muchísimo sobre cuáles son las condiciones relacionadas con este tema del transporte intracentroamericano y el intercambio comercial que existe en la región. ¿De qué se trata exactamente esta nueva oferta logística? El punto 4, que es el más importante para mí, es cuáles son las condiciones habilitantes para que esta oferta logística sea una operación logística eficiente, y algunas consideraciones finales que podrían promover un poco la discusión con ustedes. Dentro de los antecedentes, como ya les mencionaba, pues este proyecto se menciona desde los años 80 como el cabotaje regional, y fue tomando forma hasta llegar a convertirse en el transporte marítimo de corta distancia. Desde el año 2005, en un reporte que hace la CEPAL sobre el Short Sea Shipping, o el transporte marítimo de corta distancia, y su potencial en Centroamérica, menciona en este informe la CEPAL que la región debe dedicar esfuerzos a un mejor balance para el uso eficiente de los modos de transporte. Y aquí es donde menciona la necesidad de que la región comience a desarrollar las capacidades y la implementación de un transporte intermodal, tomando en cuenta también el impacto que tiene esto en el tema del ambiente, porque en la región pues siempre se había contemplado o se ha contemplado como prioridad el transporte terrestre porque estamos interconectados por carreteras. Sin embargo, los estudios económicos, sociales y ambientales han recomendado desde el 2005, al menos en la recopilación que les estoy presentando, la necesidad de que la región vuelva su vista al mar, y de que, al igual que otras regiones como Sudamérica, como el Caribe, Europa y Asia, utilizan los mares como parte de sus cadenas logísticas de transporte. En el año 2009, la 9ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de TUCLA acuerda llevar a cabo un estudio de factibilidad, aterrizando un poco más esta idea, que permita ofrecer un diagnóstico de cómo estamos en infraestructura y servicios portuarios necesarios para implementar un transporte marítimo de corta distancia. Y es a través de esta decisión de los jefes de Estado de la región que se tiene por primera vez un estudio con data en el año 2013, esto fue hace 10 años, sobre el transporte marítimo de corta distancia en Mesoamérica. Este estudio lo menciono como un parteaguas importante con la cooperación del BID, de la COCATRAM, de la Autoridad Marítima de Panamá, porque ofrece hallazgos importantes. Y los primeros son que se concluye, es un estudio bastante robusto, donde se consultó a distintos actores estratégicos involucrados en este tipo de proyectos, y concluye la factibilidad técnica, socioeconómica, financiera, comercial, ambiental y de facilidades portuarias. Y nótese que eso que destaco, entre comillas, y de facilidades portuarias, tiene un interés en haberlo destacado por lo que les voy a aclarar más adelante. El estudio concluye en que es posible llevar a cabo este proyecto regional para crear medios alternativos para el transporte de carga bajo una concepción logística. Y dentro de las conclusiones y recomendaciones que hace este estudio,
está que se inicie por el Océano Pacífico y que se focalice la carga marítima en los puertos que están de Guatemala, Acajutla, El Salvador, Corinto en Nicaragua y Caldera en Costa Rica. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque tal vez ustedes se pueden preguntar, pero bueno, ¿de dónde sale la idea de que inicie un servicio de este tipo entre Salvador y Costa Rica, entre Puerto La Unión y Puerto Caldera? Y tiene que ver con este estudio que es bastante robusto y que se termina confirmando por las distintas autoridades y organizaciones que intervenimos, de confirmar que la mejor ruta para iniciar este proyecto es entre Costa Rica y El Salvador, porque tienen ubicación estratégica, Salvador en el norte de Centroamérica, Costa Rica en el sur, y además, como lo mencionaba el señor embajador, el intercambio comercial que podemos agrupar o focalizar tanto El Salvador, que puede agrupar carga de Guatemala, Honduras, incluso de México y del norte de Nicaragua, y nosotros aquí en Costa Rica podemos agrupar carga de Panamá, y además Costa Rica es uno de los países que exporta más hacia el norte de Centroamérica, entonces por eso son dos puntos estratégicos para iniciar con este servicio. Y el hecho que yo le señalara ahí facilidades portuarias, y lo reitero porque lo vamos a hablar en la presentación, es porque este estudio concluyó con que el tipo de barco para este servicio tenía que ser un barco portacontenedores con capacidad de 260 teus, incluso hasta llevarlo a un barco de 600 teus, por la capacidad y por la data de la carga potencial que existe en la región para un servicio de este tipo. Sin embargo, 10 años después, o yo les diría hace 5 años, porque nosotros como empresa concluimos y los estudios adicionales que se han hecho han confirmado nuestra posición, es que en realidad en la región no funciona un barco portacontenedores, sino un servicio de ferry o de un barco ROPAX que maneja carga rodada con su cabezal y su unidad de transporte completa, y eso lo vamos a estar viendo más adelante con mayor detalle. Luego de este estudio, en el año 2015, en el caso de Costa Rica, se da una reforma a la Ley General de Aduanas incorporando un nuevo título donde se regula el transporte multimodal internacional marítimo terrestre. Durante el periodo 2015-2016 existe una naviera española, la naviera Odiel, que anuncia el inicio del servicio, lo hace en un par de ocasiones. Sin embargo, se retira aduciendo altas tarifas portuarias. En el 2008, en abril del 2008, ustedes recordarán, 2018, perdón, que debido a la crisis con Nicaragua, donde hay un cierre de frontera, y esto es un caos a nivel logístico para las exportaciones e importaciones de la región, no pudiendo tampoco responder el servicio marítimo regular a las necesidades del intercambio comercial en la región, porque el servicio marítimo regular tiene itinerarios de cada 10 días o cada 15 días, no existía un servicio regular de transporte marítimo. Se vuelve bastante complicado para las empresas poder llevar sus exportaciones desde Costa Rica al Triángulo Norte y viceversa. Entonces es ahí cuando nosotros como empresa logística también nos interesamos, junto con otras 3 empresas, en empezar a estudiar la implementación de este servicio y mostrar interés. Nosotros como Grupo de Sacarga en el agosto del 2018 realizamos nuestro propio estudio de factibilidad, nos inscribimos como operador marítimo de transporte multimodal, y a partir de ahí, por eso les decía, llevo 5 años estudiando y proponiendo soluciones para este proyecto. En el 2019 hay un acuerdo de cooperación entre Cocatram y la Autoridad Portuaria de Santander, donde expertos españoles realizan un estudio también ampliando un poco aquel estudio del 2013 con análisis de escenarios, cargas, diagnóstico, con el propósito de definir uno o más modelos de negocio. Ya no solo basado en ese barco portacontenedores de 260 teus, sino también en otros tipos de transporte multimodal, ya fuese con carga desenganchada, carga piso, carga rodada, o
contenedores o carga suelta, ¿verdad? Entonces, se hace un análisis estudiando un poco más a la región y cómo se deben de adaptar la infraestructura y el volumen de carga para que un servicio de transporte marítimo de corta distancia pueda ser una realidad en la región. En enero del 2020, El Salvador inaugura sus oficinas para la atención del ferry en el puerto de la Unión. Esto es un paso importante porque parte de lo que vamos a ver del éxito de una operación de ferry en la región es que dentro de los puertos existan las oficinas públicas que se requieren para la atención del servicio. En septiembre del 2020, las autoridades de El Salvador y Costa Rica firmaron un memorándum de entendimiento para darle un interés público al proyecto y poderlo impulsar con mayor facilidad. En marzo del 2021, autoridades de ambos países sostienen reuniones bilaterales para homologar las tarifas y mejorar las tarifas portuarias de atención al ferry, porque las tarifas son un elemento crítico para poder ofrecer tarifas competitivas en la región. Y en noviembre del 2022, autoridades de ambos países, con el apoyo del Banco Mundial, finalizan una guía binacional con un nuevo tarifario para invitar a potenciales operadores. Y la noticia que todos hemos visto en estas últimas 3 semanas es que la naviera Blue Wave anuncia el inicio de operaciones el 11 de agosto. Se hace el primer viaje del ferry centroamericano. Ahora bien, ¿cuál es el estado de situación en Centroamérica? Además de estos antecedentes para mí como logística, porque este no es un proyecto marítimo nada más, es un proyecto logístico de transporte regional que requiere tomar en cuenta algunos aspectos de cuál es el estado, cuál es la realidad hoy en Centroamérica que va a impactar este proyecto y que es información relevante. Bueno, se ha hablado mucho también de los problemas que existen actualmente en el transporte terrestre en Centroamérica. Este es un estudio del Banco Mundial que había determinado que la velocidad promedio de estos camiones que transitan por la región es de 17 kilómetros por hora y que en los pasos fronterizos baja a menos de 1 kilómetro por hora. Esto obviamente hay que actualizarlo porque a decir verdad se ha venido mejorando. Ustedes saben que ya el Triángulo Norte cuenta con una especie de unión aduanera y han simplificado algunos de estos trámites e igualmente pues nosotros estamos aquí finalizando un proceso de modernización en Peñas Blancas. Entonces, bueno, se han venido haciendo esfuerzos, pero sin embargo sigue siendo un transporte costoso, lento, con demoras en frontera, pero es el transporte donde más del 92% del comercio regional se realiza, ¿verdad? El resto son algunos envíos aéreos que sobre todo son productos de alta tecnología o productos de la industria médica que son costosos y que justifican en razón de la necesidad de envíos aéreos y algunas pocas cargas en servicio marítimo regular. La tramitología es de al menos 3 pasos fronterizos terrestres y se generan costos extraordinarios por las distancias, por la inseguridad, por este tipo de demoras en frontera y otros riesgos políticos que ya hemos vivido en el pasado. Ahora, desde el punto de vista del estado de la situación con respecto al intercambio intrarregional, esto es importante porque aquí ya vamos a empezar a hablar del mercado. ¿Qué necesita el mercado? Y señores, ustedes que seguramente muchos de los que nos acompañan son empresarios también, si usted no tiene un mercado que le compre su producto o su servicio, no, su servicio va a fracasar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está el mercado? Bueno, primero, recordemos que Centroamérica es la 6ª economía más grande de América Latina y el Caribe, que como región tenemos 62 años de haber acordado la integración económica centroamericana. Sin embargo, a pesar de estas dos premisas, aún no logramos que el intercambio intrarregional sea mayor a las exportaciones, porque lo natural sería que siendo una región integrada mediante un tratado de integración económica como lo tiene Europa, por ejemplo, pero que no se ha podido concretar,
y siendo una economía de las más fuertes de la región en su conjunto, el intercambio intrarregional sigue siendo todavía mínimo, ¿verdad? Y ustedes pueden ver en el gráfico, que yo sé que está muy pequeño, ahí no se puede ver, pero es sobre todo lo que me interesaba mostrarles aquí, es la gran brecha que existe entre nuestras exportaciones hacia afuera y nuestro intercambio intrarregional. Y eso tiene una razón de ser, que lo cito aquí con el estudio del Banco Mundial. Muchos de los productos que nosotros intercambiamos en la región son productos agrícolas o perecederos o de primera necesidad. Ustedes verán los camiones transitando todos los días de Lados Pinos, de Walmart, de Coca-Cola, de Unilever. Son productos que se consumen diariamente por los consumidores regionales en los supermercados de la región. Entonces son productos de bajo costo y que requieren también manejo de eficiencia en la cadena logística. Entonces, si no podemos ofrecer una cadena logística eficiente, va a ser muy difícil que esos productos se puedan comerciar intrarregionalmente. Sale más económico, más rentable exportar esos productos a terceros mercados. Entonces lo dice aquí el Banco Mundial, el comercio agrícola y en particular los productos perecederos dependen de la eficiencia de sus sistemas logísticos relacionados y de la capacidad de poderse conectar efectivamente en forma confiable a la cadena global de suministro. O sea, no solamente es que puede mejorar una cadena logística eficiente el intercambio intrarregional, sino que también nos puede posicionar de manera más exitosa en la cadena global de suministro. Y recomienda el Banco Mundial en este estudio construir caminos secundarios con medios sustentables alternativos al asfalto. Es un estudio adicional que respalda la necesidad de buscar la forma de conectar a la región por la vía marítima. Y pongo aquí esta imagen de tomates porque este estudio también hizo el análisis, afinó bastante el lápiz y con datos ciertos se concluye que, por ejemplo, para exportar tomates de Costa Rica a Nicaragua sale 10 veces más caro que exportar tomates a California en los Estados Unidos. Otro de las premisas que debemos tomar aquí en cuenta es, bueno, ¿cómo se mueve esa carga en la región? ¿Cuáles son las unidades de transporte que se utilizan? ¿Hay ferrocarril? ¿No hay ferrocarril? La carga, ¿cómo se mueve? Y este es un dato importantísimo porque a partir de este dato así va a estar determinada el resto de la logística en una modalidad de servicio multimodal como el que estamos hablando. En resumen, la carga en Centroamérica se mueve principalmente en unidades de 53 pies. Obviamente hay camiones también más pequeños, pero es importante tomar esta longitud de las unidades porque utilizan estos cabezales que conocemos en el gremio como los trompudos y esto genera una demanda de un tipo de buque y un tipo de operación portuaria que debemos considerar. ¿Cómo es el estado de situación en la infraestructura portuaria? Bueno, los dos puertos escogidos para esta primera ruta son Caldera y La Unión. Caldera tiene una excelente ubicación, pero es un puerto saturado. Y La Unión es un puerto prácticamente subutilizado con muy buenas condiciones para una operación eficiente en tierra, pero tiene sus desventajas por la lejanía que tiene de San Salvador en comparación con Acajutla, ¿verdad? Que es un puerto mejor ubicado en cercanía de las principales fábricas, pero el problema que tenemos en Acajutla es que es muy similar al Caldera, que es un puerto que está congestionado. Y La Unión ofrece algunas ventajas para la operación con algún inconveniente que vamos a mencionar ahora más adelante. Algo importantísimo de tomar en cuenta y que ya esta operación que está caminando lo está experimentando es que en temas de las mareas en nuestros océanos pacíficos, esto tanto en La Unión como en Caldera, tienen una variación de mareas que hay que considerar. En el caso de Caldera, también tenemos el problema con el rompeolas, que no es suficiente y produce una resaca fuerte. Esto también es que considerar por la estabilidad del atraque de los barcos.
En el caso de la Unión, el suelo marino es lodoso, es un tema a considerar por el tipo de atraque que tienen estos barcos con sus anclas para la estabilidad del buque y realizar el proceso de carga y descarga de los camiones. Además, los puertos, ni Caldera ni La Unión, tienen rampas móviles ni muelles roros, son muelles fijos, no son muelles flotantes. ¿Por qué esto es importante mencionar? Porque con la imagen que ustedes ven ahí de la fluctuación de las mareas, lo que les estoy diciendo es que para atracar en las condiciones portuarias actuales, el buque tiene que llegar a puerto o al muelle cuando existe la pleamar en su máxima altura, para poder abrir la rampa y poder descargar los camiones. Y esa operación de apertura de la rampa para descarga y para carga la tiene que hacer en un lapso máximo de aproximadamente 2 horas. Entonces, ¿cuál es la nueva oferta logística? Ya don Oscar nos habló un poco de cuál es la idea de esa nueva oferta logística. Pero antes de entrar en esos detalles, yo quisiera que ustedes se dejen esta máxima por ahí, porque como región no podemos renunciar a eso, porque el exportador no renuncia a eso. Y por lo mismo que les decía anteriormente, el intercambio intrarregional se va a incrementar en la medida en que podamos tener un sistema logístico eficiente, un buen sistema de transporte, es aquel que cubre el trayecto en el menor plazo posible y a un costo competitivo. Son dos máximas que debemos cumplir con este proyecto, porque si no las cumplimos no estamos solucionando nada. Y por eso es que no se van a montar los exportadores al freno. Si no le ofrecemos esto, el exportador sigue usando tierra nada más. Un buen sistema, ahí anteriormente estaba hablando de un buen sistema de transporte, les voy a hablar de un buen sistema de logística. Aquí estamos siendo parte de varios eslabones de una cadena logística que busca conectar la oferta con la demanda de la manera más eficiente. Y un buen sistema es aquel que responda a esa necesidad de conectar esos eslabones en el menor tiempo, con la mayor certeza y al más bajo costo. Tenemos que cumplir esas 3 máximas con este servicio. Y para eso hay varios actores involucrados que tienen que cooperar para que lo podamos lograr. ¿De qué se trata entonces esta nueva oferta logística? Es una oferta multimodal que combina de manera virtuosa y eficiente el transporte marítimo de corta distancia y el transporte terrestre, haciendo más competitivo el intercambio comercial en la región centroamericana. Esto es importante mencionarlo porque se ha tenido a veces la idea que es una forma de competir con el transporte terrestre. No, es un inclusivo totalmente. El transporte terrestre forma parte de este proyecto y es uno de más bien de los que pueden verse beneficiados, ¿verdad? Los transportistas terrestres, que sabemos que también en la región centroamericana hay muchos pequeños empresarios que tienen sus propias unidades de transporte y ellos venden estos fletes terrestres. No es que con este proyecto se van a quedar ellos sin sus trabajos, sin sus servicios, sino que más bien se les está ofreciendo una alternativa logística donde ellos puedan hacer uso de este servicio. Es combinar de manera virtuosa ambos servicios, haciendo más competitivo el intercambio comercial en la región. Habrá siempre un sector productivo que siempre le va a convenir más el transporte terrestre, ¿verdad? Por ejemplo, las exportaciones a Nicaragua o algunos productos que requieren que la unidad esté en sus fincas o en sus fábricas y que se usen como una extensión de sus bodegas y una vez que esté cargado se ponga machamo y salga, ¿verdad? Depende de la modalidad de sus cadenas logísticas. Algunos van a trasladarse, ¿no? Ahora el embajador nos decía que ellos estiman entre un 3 y un 5% de la carga total. Entonces, por eso es que es una combinación virtuosa, ¿verdad? Combinamos el transporte multimodal, pero van a seguir funcionando también de manera individual. Esta nueva oferta logística, el servicio óptimo, según los estudios de grupo de esa carga, es que viaje la carga 100% enganchada. Esto después de haber tenido vastas conversaciones en toda la región con las asociaciones de transportistas y con los mismos exportadores. Ellos quieren que su carga viaje en una sola unidad desde origen hasta su destino final.
¿verdad? Es parte de lo que ellos consideran seguridad, eficiencia en la cadena logística. Entonces esto demanda al que ofrece el servicio contar con un barco que permita esa operación, de que un tráiler de las magnitudes, de las longitudes que les mencioné anteriormente, pueda montarse en ese barco, pueda hacer los giros internos, pueda utilizar la rampa de acceso para poder dar ese servicio puerta a puerta sin que haya interrupción de esa cadena logística. Incluso tiene que viajar, por supuesto, el chofer. Y eso demanda que el barco tenga ciertas condiciones para que esto pueda ser posible. Ya lo mencionaba también el embajador, se trata de un servicio entre Salvador y Costa Rica, entre los puertos de La Unión y Caldera, con una distancia aproximada de 344 millas náuticas. Ahí ustedes ven que yo pongo una velocidad de 17 nudos, porque desde el principio yo les dije que les iba a hablar de un servicio eficiente. El servicio, si lo queremos eficiente, no puede bajar de 17 nudos por milla náutica, ¿verdad? Esto es para cumplir ese trayecto marítimo en un mínimo de 20 horas, en un máximo, perdón, de 20 horas en el trayecto. ¿Por qué? Porque la idea es que el tiempo en puerto, tanto en Caldera como en La Unión, no sobrepase las 4 horas. Y sumadas 20 horas de tránsito, más de tránsito marítimo, más 8 horas en puerto, más las horas del transporte local, ahí estaríamos hablando que sí es una oferta competitiva de 30 horas, por decirlo así, aproximadamente, más o menos, y que compite o que se complementa más bien con el transporte terrestre. Porque si va a superar en días a lo que ya existe terrestre, no va a haber interés en el servicio. La frecuencia esperada es de al menos 2 viajes por semana, pero como decía también el embajador, hay mercado y hay suficiente carga para incluso que se llegue a optimizar el servicio con 3 viajes por semana. Pero para hacer 3 viajes por semana, esa velocidad tiene que aumentar a más de 17 nudos para hacer el viaje en menos de 18 horas y poder estar en puerto en 24, o sea, hacer la operación en ambos puertos y el viaje en menos de 24 horas. Los trailers por viaje, se requieren mínimo 70 trailers por viaje para que el servicio sea sostenible financiera y empresarialmente, sea rentable y sostenible, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones habilitantes para una operación logística eficiente? Yo la he resumido en 5, como les decía, con la información que hemos recopilado y la experiencia y lo que sabemos que demanda el mercado. Son 5 las condiciones para que este proyecto se materialice como todos lo hemos soñado, como está en los documentos, que lo vivamos realmente como lo debe vivir la región para que entonces eso que les hablaba al inicio de aumentar el intercambio intrarregional y que la región sea más competitiva, sea una realidad y no sea solamente una ficción. Lo primero es el mercado, por supuesto, las condiciones del buque, las tarifas, los puertos y los procedimientos. Vean ustedes que yo le he puesto un check a las 3 primeras. El mayor reto lo tenemos con las 2 últimas. En cuanto al mercado, hay cualquier cantidad de data. El proyecto Mesoamérica es el que arroja por primera vez una data aterrizada con el apoyo de Cocatram, de la CIECA también, de Procomer. Tenemos también información de la cooperación japonesa que estuvo apoyando al gobierno de El Salvador para el desarrollo del puerto de La Unión y arrojó data también importantísima confirmando que hay mercado potencial en la región, estudios de cámaras de exportadores como Coexport, que es la Cámara de Exportadores de El Salvador, y por supuesto nosotros con nuestro plan de inversión pues tenemos nuestro propio estudio de mercado. Hay un reto aquí porque frente a un servicio que es completamente nuevo hay que incentivar la demanda. Y en este caso, como les he venido diciendo, la demanda se incentiva ofreciendo un servicio eficiente. Ahora, ustedes ven que yo les he venido hablando de cómo son los trailers que se transitan en la región, qué tipo de producto transita en la región, cuáles son las condiciones, digamos, de distancia, de horas, de los puertos.
tomando en cuenta todas esas realidades, el buque tiene que cumplir al menos con estas funcionalidades. Tiene que ser un ROPAX. Un ROPAX, ¿qué es? Es un buque tipo RoRo que permite que viaje carga rodada, pero que también tiene instalaciones para que viajen pasajeros. ¿Por qué esto es importante? Porque si no tiene habilitadas y certificaciones internacionales para que viajen pasajeros, no podrían viajar los choferes. Entonces, no es tan fácil encontrar en el mercado un ROPAX que no sea como un crucero para 1000 turistas, ¿verdad? Con capacidad para furgones, pero que no tenga tanta capacidad para turismo porque se hace el buque más caro, ¿verdad? Entonces, tener un buque con la capacidad de mover esos 100, entre 80 y 100 trailers, y que también al menos tenga la capacidad de 130 pasajeros, es un buque ideal. Puede tener más de 130, por supuesto, pero entre más capacidad tenga el buque para turismo, es un buque más costoso, ¿verdad? Y en este caso, todavía no se va a estar explotando el turismo, aunque es una proyección, pero lo importante es que el eje central es hacerlo exitoso en el manejo de carga y luego ir agregando otros servicios que se pueden dar con esta nueva ruta marítima. La capacidad que sea mínima de 90 a 100 trailers. ¿Por qué? Porque es necesario para el equilibrio financiero del proyecto, ¿verdad? Un buque que no pueda manejar más de 70 trailers no hace rentable este servicio. El calado máximo por las condiciones de ambos puertos es de 6.5 metros y la eslora máxima, sobre todo por el caso de Caldera, la Unión no tiene ese problema, podría tener una eslora mayor, pero en el caso de Caldera sí, por el espacio reducido que tiene el muelle que se designó para esta operación, es de entre 170 y 185 metros. Y reitero, la velocidad mínima que debe desarrollar el barco tiene que ser de 17 nudos. Hay un punto importante para los que no saben mucho de esta materia marítima, y es que obviamente a mayor velocidad, más gasto de combustible. Y el combustible es uno de los costos asociados a esta operación que más impactan financieramente el proyecto. Las condiciones habilitantes, las tarifas, por supuesto que son importantes. Recuerden que les mencionaba que una de las primeras empresas que quisieron venir a ofrecer el servicio se retiró por este tema. Entonces sí es importante el tema de las tarifas portuarias. Recordemos, en el caso de la Unión, es un puerto que todavía está administrado por el Estado, aunque está en proceso de concesión, pero en el caso de Costa Rica ya está concesionado y las tarifas han sido aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Los servicios los brindan empresas privadas mediante la figura de la concesión. Sin embargo, para este barco que está en operación, se aprobó estas tarifas o se asignó el cobro de estas tarifas, eximiéndole de ayudas a la navegación, del remolcaje, y el pilotaje, que esos tres servicios o esos tres rubros son de los más altos en una operación de estas. Sin embargo, ¿por qué se le eximió de eso? Porque lo que se determinó es que si el barco no necesita esos servicios, no se le deben cobrar, obviamente. Pero el atraque que se fue autorizado, que es el atraque tipo Mediterráneo, hace necesario el uso de este tipo de remolcadores. Entonces, al final y al cabo, se tiene que pagar esas tarifas. Dentro de las condiciones habilitantes están las condiciones del puerto. Recuerdan ustedes que al inicio yo les mencioné que el estudio de transporte marítimo de corta distancia del 2013 concluyó que las condiciones portuarias ya eran óptimas. Incluso debo decir que las autoridades actuales siguen mencionando, y las pasadas siguen mencionando, que no hay que hacer ninguna inversión en los puertos, cosa que yo no comparto porque los estudios lo demuestran. Y esta operación lo ha venido a confirmar. Como les decía, la pleamar es cada 4 o 6 horas aproximadamente, ¿verdad? Y si el barco no llega cuando la marea está suficientemente alta, no va a poder abrir su rampa y hacer la operación de carga y descarga. ¿Se imaginan ustedes un buque que esté operando en su capacidad máxima o 3/4 partes y que tenga que descargar en menos de 2 horas y cargar
100 contenedores, 80, 90 contenedores, no lo va a poder lograr. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que esperar a que vuelva a subir, porque la marea va a bajar, tiene que esperar a que la marea vuelva a subir y eso hace una operación ineficiente porque va a estar en puerto más de las horas que debería estar. Hay algo que yo siempre les he dicho y es, saquémonos de la cabeza que este es un servicio marítimo al que estamos acostumbrados, de esos barcos que vienen de Asia o de Europa, que llevan más de una semana, 10 días, 15 días, hasta 3 semanas en tránsito marítimo. Este no es un servicio de transporte marítimo de corta distancia. Y esto lo que me dice es que tiene que ser constantemente en un itinerario de viaje, de round trip, cumpliendo itinerarios y cumpliendo horarios. Pero ¿cómo va a ser la naviera o el que da el servicio para cumplir con esos horarios si las condiciones portuarias no son las óptimas, ¿verdad? Ya yo les mencioné que para complicar la situación, en el caso de Caldera, el rompeolas no es suficiente y genera resacas. Bueno, y los que operamos aquí en Costa Rica, el servicio marítimo en Caldera, vimos que estuvo cerrado el puerto por varios días, por las condiciones marítimas también, por las condiciones climáticas. Entonces eso son consideraciones que hay que tener en cuenta, que son los riesgos que hay que manejar en este tipo de servicio, porque a diferencia de otros servicios en Europa o incluso en el Golfo de México, aquí más cerca, las aguas son tranquilas, ¿verdad? No tienen el comportamiento de mareas y el comportamiento que tiene nuestro océano Pacífico. Además, se complica porque hay poco espacio en el muelle, ¿verdad? No están nuestros puertos, en el puerto de Caldera, sobre todo porque en la Unión sí hay espacio en el muelle, como les decía, no hay problema de eslora, pero aquí en Caldera está saturado. Además, los patios también están saturados, porque eso es de considerar, porque ahí van ustedes sumando tiempos de operación y que no permite que el operador pueda ofrecerle al exportador un servicio en menos horas que lo que ya tiene vía terrestre. Y no existe el muelle Ro-Ro, eso es una complicación, es una deficiencia de nuestra infraestructura portuaria. En el caso de Costa Rica ya está incluido incluso en el plan maestro la construcción de ese muelle Ro-Ro, pero actualmente no lo tenemos. En cuanto a puertos, yo debo reconocer que se ha hecho un esfuerzo para tratar de que esta operación sea factible, y aquí ustedes ven la imagen publicada por el gobierno actual en el caso de Puerto Caldera, que se le autoriza a la empresa una operación tipo Mediterráneo. Tipo de Mediterráneo es en popa o en proa, donde el barco atraca de manera vertical, no de manera horizontal, y esto tiene sus riesgos, ¿verdad? Sobre todo considerando lo que ya les he mencionado de las mareas y de las resacas, porque entonces el barco se tiene que asegurar de distintas formas, ¿verdad? Con los amarres, con los droster, con los remolcadores, y todos estos son costos en la operación portuaria. Y se emitió un oficio, el que ustedes ven ahí anotado, donde se indicó que la operación granelera, que es la de este muelle 4, tiene prioridad. ¿Esto qué significa? Que si el ferry busca llegar precisamente, tiene una buena planificación, por lo que ya les mencioné, y dice, ok, yo tengo que llegar cuando la marea esté alta y aprovechar esa operación en la pleamar, pero si resulta que aquí hay un barco granelero operando, ellos tienen prioridad. Y aunque ellos pueden atracar porque está operando en el momento que ellos necesiten salir de puerto, el ferry se tiene que mover. Entonces imagínense ustedes lo complicado que es esa operación, y lo riesgosa y lo costosa, porque genera incertidumbre en la operación, ¿verdad? Tiene entonces sus riesgos y sus costos, y lo que indica es que el ferry tiene que asumir los costos de esos movimientos, tanto del granelero como de ellos mismos, y además cumplir con todos los procedimientos internos de PROF y de información que se debe enviar a la Sociedad Portuaria de Caldera y demás generalidades que habla este oficio, pero que es importante tener en cuenta porque son costos asociados a la operación,
a raíz de que no tenemos un puerto con la infraestructura adecuada para atender un servicio de este tipo. Y esto yo lo tengo que reiterar porque nos tenemos que autoobligar como región a hacer esas inversiones, ya sea de manera pública o mediante una alianza público-privada, mediante la figura de la concesión, pero tenemos que hacerlo. Dejemos de negar la necesidad de hacer estas inversiones. Grupo de Sacarga ha realizado los planteamientos técnicos para que haya un atraque seguro y eficiente. Lo hemos dicho durante los últimos 5 años. Sobre las condiciones de los patios, porque esto es importante, por lo que les decía, no es solamente el trayecto marítimo, sino también la operación en los patios de cada puerto. En el caso de Puerto La Unión tenemos un patio maravilloso con condiciones espectaculares y oficinas públicas en puerto, no hay problema ahí. Pero en el caso de Caldera, como ya les he venido diciendo, no hay espacio y nosotros habíamos propuesto precisamente utilizar esta zona que ustedes ven en color verde como un predio de enrutamiento de camiones y un chequeo de exportaciones para poder hacer más ágil la operación en puerto mientras no estuviese el plan maestro o la modernización del puerto Caldera que se espera para después del 2026. Entonces, propusimos esto, se presentó el anteproyecto con el respaldo del Banco Centroamericano y bueno, este gobierno ha dicho que está caminando con esa inversión también. Sobre los procedimientos, aquí no voy a ahondar mucho, pero bueno, obviamente no queremos trasladar los cuellos de botella terrestres al mar, ¿verdad? Si ya sabemos qué cuellos de botella tenemos en los puestos fronterizos terrestres, porque no hay una estandarización de procesos, porque no hay un solo sistema electrónico regional, porque no se maneja la carga con un solo documento. Y debo decir que hemos avanzado como región con la implementación de los DUCA-T, obviamente se ha ido mejorando los procesos, pero bueno, cuando yo voy a ofrecer un nuevo servicio de transporte logístico en la región, la idea es que lo hagamos con las mejores herramientas y las mejores condiciones a las cuales tenemos acceso. Entonces, tenemos que demandar como usuarios un solo documento de transporte que se puede hacer porque la CIECA habilitó la ruta fiscal en toda la región para que así sea. Tiene que haber una modalidad multimodal en los sistemas electrónicos. ¿Esto qué es? Que los sistemas electrónicos puedan leer que se trata de un servicio de transporte multimodal, ¿verdad? No que tengamos que hacer cortes entre el tracto terrestre y el tracto marítimo y eso genera duplicidad de procesos. Que podamos despachar en puerto, ¿verdad? Que se pueda, llegando la carga, como viaja con un único transporte terrestre, obviamente con las excepciones de inspección en puerto y otro tipo de cargas que requerirán pasar a inspección almacén fiscal, pero fuera de eso, que se pueda despachar de manera ágil desde el puerto, que tengamos las autoridades que verifican, que autorizan en puerto, porque por ejemplo en el caso de Caldera, no tenemos el servicio de migración en el puerto, lo tenemos en Punta Arenas y además hay escasez de personal. Entonces hay todo un reto también que atender ahí. Ya se han venido haciendo esfuerzos, debo reconocer que se han venido haciendo esfuerzos para que esto sea de esa manera, pero tenemos que seguir insistiendo y no quedarnos con soluciones temporales, ¿verdad? Que no terminan de resolver una situación que lo que busca es un servicio eficiente. Y bueno, la zona que les mencionaba, que se maneje como una zona primaria de exportación con el fin de que se haga el chequeo de ingreso y de salida de las unidades de transporte desde esa zona y que puedan embarcar y desembarcar el barco en condiciones seguras y que incluso en esas zonas se puedan hacer inspecciones no intrusivas para evitar el comercio ilícito hacia el norte de Centroamérica. Como consideraciones finales, obviamente está súper documentado y no hay duda, creo, entre ninguna de las partes que este proyecto tiene un impacto socioeconómico multiplicador
Nosotros como empresa hemos propuesto una logística eficiente que cumpla con las necesidades y expectativas de los exportadores de la región. Algo que yo debo decir acá, porque nosotros nos hemos reunido con infinidad de exportadores y de otros operadores en otras partes del mundo que ya operan este tipo de servicios. Y si hay algo importante es que debemos cumplir con las expectativas del usuario, lógicamente, porque si no, no vamos a tener los clientes que necesitamos en el servicio y que para eso tiene que ser una logística eficiente. Será demandado en la medida en que se ofrezca ese servicio con itinerarios, tiempos y costos competitivos. Los exportadores y los transportistas van a cambiar sus cadenas logísticas en el tanto se les brinde esa certeza en las condiciones habilitantes. Es necesario el equipamiento de la infraestructura, los procedimientos aduaneros y logísticos para el éxito de la operación. ¿Por qué soy tan reiterativa en esto? Porque algunos tal vez dicen, sí, lógico, por supuesto, ¿quién va a querer un servicio ineficiente? ¿Verdad? Lo digo porque a mí me decían que no insistiera en esto porque ahí habían almacenes fiscales en Caldera, por ejemplo, que podía manejar la operación desde los almacenes fiscales, que el puerto sí estaba listo, que el puesto 3 en Caldera está listo, pero ya les expliqué por qué todo esto no es cierto, ¿verdad? Y por qué, claro, hay almacenes fiscales, pero eso le va sumando tiempos a la operación, tiempos a la operación, tiempos a la operación que debemos más bien reducir. El intercambio intrarregional se va a incrementar únicamente si se eficientiza la logística de transporte. Termino con lo que inicié. Queremos que la región crezca socioeconómicamente y si queremos que la región incremente su intercambio intrarregional, se puede lograr solamente si se eficientiza la logística de transporte. Y vuelvo al ejemplo de los tomates, no vamos a poder intercambiar los productos en la región si no ofrecemos un servicio de transporte eficiente y barato, porque sí, es barato. Es barato porque les digo que cuando navieras europeas han querido venir aquí a ofrecer el servicio, no les es competitivo, porque ellos pueden ofrecer ese mismo servicio con esos mismos barcos en Europa, ganando 2 y 3 veces más, porque es diferente los productos que se intercambian allá y los costos a los que están acostumbrados. Aquí no, vuelvo y reitero, son productos de primera necesidad los que se intercambian en la región, donde el impacto del costo logístico es todavía mayor a productos de más alto valor. Eso sería mi presentación. No sé si me tomé más del tiempo, espero que no, pero bueno, aquí quedo atenta a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, doña Mónica, por su exposición. Abrimos el espacio de preguntas para los participantes. Veo que, bueno, tiene que felicitaciones, ¿verdad? En el chat. Y hay una persona que pregunta, no sé cuál es el nombre, que con los estudios y lo que los estudios han demostrado, el interés, que por qué no se ha ofrecido el servicio desde la empresa de esa carga. Sí, muchas gracias. No sé quién hizo la pregunta, pero muchas gracias. No lo hemos ofrecido porque imagínense ustedes, nosotros somos una empresa logística con 50 años de historia. Y nosotros necesitamos dar este servicio con eficiencia, ¿verdad? No podemos arriesgar, iniciar una operación y no cumplir con las expectativas de nuestros clientes. Y nosotros consideramos que en las condiciones que están los puertos actualmente y las condiciones en las terminales, no nos van a permitir dar ese servicio eficiente. Entonces, esa es básicamente la principal razón. Yo realmente tengo que decir que admiro a la empresa que sí se arriesgó. No sé cómo está haciendo para hacer sostenible el servicio, porque un servicio de estos es bastante alto el monto de la inversión, ¿verdad? Y como les decía, se requiere mínimo que se estén transportando 70 trailers en cada trayecto para hacer sostenible financieramente el proyecto. Entonces, si yo no puedo garantizarme como empresa ese mínimo, yo no puedo hacer esa inversión. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de
Eric Araya, que consulta cómo está funcionando el servicio actualmente. ¿Está funcionando? ¿Se están cumpliendo los tiempos y las tarifas? Bueno, no debería ser yo la que conteste, ¿verdad? Debería ser un representante de la empresa, pero bueno, como estoy en el campo, la empresa, a pesar que ha ofrecido 2 viajes por semana, pues actualmente está ofreciendo un viaje semanal. Me imagino que esperando pues tener más carga, ¿verdad? Y poder, porque obviamente no tiene sentido que esté haciendo viajes si no tiene la carga para movilizar, eh, pero el servicio está ahí operando con las complicaciones que yo ya les mencioné. No les dije cuando les mostré la foto del atraque, por ejemplo, a ellos les está sucediendo que llegaron en el primer viaje y no pudieron abrir la rampa por el tema de la pleamar, y eso por supuesto que son costos adicionales. Ellos están haciendo el esfuerzo para optimizar la operación y para poder incrementar los servicios, pero lo que entiendo es que desde que iniciaron han hecho 3 viajes nada más a Costa Rica y no sé, no podría decirles exactamente cuántos contenedores han movilizado, pero entiendo que no han superado los 15 por viaje. Gracias. Nos preguntan también que si se conoce la fecha aproximada en que se implementará el servicio turístico. Eso tal vez el señor embajador sabe, pero bueno, las noticias que se han dicho es que se está trabajando para que en 6 meses esté habilitado ese servicio. Bueno, Adelante, señor embajador. sí, para complementar lo que dice doña Mónica, el proyecto inicial tiene incorporado lo que es el servicio de turismo. Obviamente, como ella misma ha dicho, se tienen que crear las condiciones necesarias para que pueda llegar ese turismo, ¿no? Es decir, está llegando a decir a Puerto Caldera, hay que arreglar esa situación de llegada del buque. Imagínese usted con unos turistas que estén esperando a que les den el espacio para poder salir. Hay que arreglar también la situación operativa migratoria, que al venir, por ejemplo, turistas desde El Salvador, que puedan bajar y caminar expeditamente por Puerto Caldera y que puedan salir hacia su destino turístico donde vayan a ir acá en Costa Rica y viceversa, por supuesto, ¿no? Nosotros como embajada vamos a empezar a hacer las visitas a los representantes de turismo del gobierno de Costa Rica para empezar al menos a enviar el mensaje y a operativizar este componente del proyecto, ¿no? Estos componentes no son fáciles de implementar, ya la explicación basada en estudios operativos que han realizado y que ha mencionado doña Mónica, eh, son complejos. De hecho, el haber llegado a que el proyecto del ferry fuera en este momento una realidad, ella lo mencionó muy claro, que los primeros estudios empezaron hace 20 años y hasta este momento tenemos a una empresa como Blue Wave que ha creído en el proyecto y que a pesar de los riesgos y de todos los obstáculos que doña Mónica ha mencionado, se han atrevido, ¿verdad? Y saben que iban a haber problemas y complicaciones, ¿verdad? Como lo ha explicado ella en este momento en un puerto que está saturado en realidad. Eh, y bueno, tenemos que buscar todas las alternativas para que entre el gobierno de Costa Rica y El Salvador la operación se vuelva lo más fácil posible y que pueda cumplir con los tiempos logísticos que se ha propuesto, ¿verdad? Así que vamos a empezar nosotros a hacer visitas ya ante las autoridades de turismo de Costa Rica. Ya sabemos que va a tomar un tiempo, pero así es en términos políticos y diplomáticos, las cosas no se dan de inmediato, por lo que tenemos que empezar a trabajar en este momento y abordar los diferentes problemas que puedan surgir de traer turistas y de llevar turistas en ambas rutas, ¿verdad?
no es un proyecto fácil, ¿verdad? Yo sé que tiene muchas complejidades, ¿verdad? De hecho, quisiéramos decir que la cobertura que se dio a nivel periodístico resaltó prácticamente solo los aspectos negativos, ¿verdad? No sé con qué intención y nada de los aspectos positivos, ¿verdad? Entonces esto de alguna manera daña la credibilidad de la operación, ¿verdad? Entonces tenemos que saber identificar todos los problemas, ya están identificados, doña Mónica lo ha dicho claramente, y tenemos que trabajar de una manera optimista por resolverlos. Muchas gracias, señor embajador. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Nos preguntan que ¿cuánto tiempo está durando actualmente el ferry en el trayecto marítimo entre ambos países? Bueno, recuerdan ustedes que yo les mencionaba la importancia de la velocidad, ¿verdad? Para poder cumplir el trayecto en el menor plazo posible, pero a la vez, si yo aumento mucho la velocidad, voy a gastar mucho combustible. Entonces es difícil para la empresa determinar esa velocidad para cumplir con los itinerarios y lo que le demanda el cliente y a la vez no impactar el mismo servicio por los costos extraordinarios. Según la información que es pública, el barco está durando alrededor de 30 y resto de horas, ¿verdad? Por eso es que eso son factores que pueden afectar la credibilidad del proyecto porque el barco viaja máximo a 14.5 nudos, porque a pesar que es un barco con muy buenas condiciones, debo decir, tiene muy buenas características ese barco, según lo que yo les explicaba, cumple con la mayoría de esas características, tiene unas buenas condiciones, pero no desarrolla más velocidad que eso porque es un barco del año 91. Entonces, a pesar que está en buenas condiciones, pues no pueden desarrollar más velocidad que eso. Entonces, está durando un aproximado de 30 horas. Muchas gracias. Como última pregunta, nos escriben acá que si será viable el traslado de las distintas cargas vía marítima hasta El Salvador, considerando que se deben transportar hasta lugares más largos dentro del territorio salvadoreño. Esa es una muy buena pregunta porque a mí se me olvidó concretarla. A pesar que el puerto de la Unión queda más lejos que Acajutra del San Salvador y digamos de las cercanías o alrededores, si yo cumplo con los otros tiempos eficientes marítimos y en la operación portuaria no hay problema, porque en realidad son unas 3 horas y media más o menos, ¿verdad, don Oscar? El trayecto son unas 3 horas y media que no afectan realmente el servicio en el tanto yo pueda eficientizar los otros eslabones de la cadena, ¿verdad? Y es una forma de incentivar también esta región en El Salvador que tiene un puerto, una inversión de esa magnitud y que hay que reactivarla. Totalmente de acuerdo. Y aparte de eso, hay que mencionar que el desarrollo de carreteras en El Salvador es bastante bueno y eficiente, ¿verdad? Y eso, como El Salvador no es un país grande, ¿verdad? Entonces, desde el momento que baja la carga en el puerto de la Unión, podría estar fácilmente alrededor de 3 horas en San Salvador, que no hace, digamos, una carga en tiempo demasiado grande. Muchas gracias. Para los que han estado preguntando en el chat, la grabación va a estar disponible en la página del posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, en las redes sociales también. Les voy a volver a compartir el enlace, que esto es también para poder invitarlos a futuras actividades, ¿verdad? Para poder comunicarnos con ustedes desde el posgrado. Le quiero agradecer nuevamente al señor embajador don Oscar Armando Toledo Soriano y a la máster Mónica Segnini Acosta, de parte del posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, por habernos acompañado esta noche, y también a todos los que se unieron,
nos escribieron y si tienen más consultas también las pueden dejar acá en el chat y nos estaremos comunicando con ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita noche. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. Agradecemos.